Hola, hola, bienvenidos a Ligurumi. Hoy vamos a estar realizando esta cabecita base. Este video ya lo había subido anteriormente, pero lo estoy actualizando ya que le hice algunas modificaciones a este patrón. Y antes de comenzar, si te está gustando mi contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comenzamos. El material que estaré usando para hacer esta cabecita va a ser esta lana Copito de Miratex y voy a estarla tejiendo con un crochet de 2.5 milímetros. También voy a estar usando unos ojitos de 14 milímetros, pero si ustedes desean pueden usar de 15 milímetros o de 12 milímetros. Y para que la cabecita les quede así más pequeñita, pueden usar un crochet más delgado y una lana más delgada. En esta ocasión esta cabecita está tejida con la lana de Silvi Gurumi y con un crochet de 1.75 milímetros. Aquí podemos compararla con la cabecita que tejí con la lana Copito y si se pueden dar cuenta, para que quede una más grande que la otra, lo único que debemos hacer es cambiar tanto la lana como el crochet. Y para que esta parte del centro no se les incline tanto, lo que van a hacer es tejer ajustado y ir manteniendo la tensión. También esto ayudará para que no se abra tanto los puntos. Dejando esto claro, comencemos con el patrón. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico y en él vamos a realizar 6 puntos bajos. En la ronda 2 vamos a hacer 6 aumentos. En total nos deben de quedar 12 puntos bajos. En la ronda 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento por 6 veces y en total nos deben de quedar 18 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la ronda 4 a la 10, 7 rondas de 18 puntos bajos. Y vamos a tener en cuenta que esta parte del revés sea la que quede hacia afuera. Comúnmente tomamos el tejido así, esta es la parte del derecho, pero esta vez esta parte del derecho va a quedar hacia adentro. Aquí ya terminamos la ronda 10, de esta manera se debe ver la parte del revés y aquí adentro está la parte del derecho. Ahora vamos a continuar tejiendo la ronda 11. Para esta ronda 11 vamos a tejer tomando la hebra de atrás y vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces. Y en total nos deben de quedar 24 puntos bajos. Para la ronda 12 vamos a empezar a tejer ya tomando el punto completo. Vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces y en total nos deben de quedar 30 puntos bajos. En la ronda 13 vamos a comenzar con 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a continuar tejiendo 4 puntos bajos y un aumento por 5 veces y vamos a terminar con 2 puntos bajos. En total nos deben de quedar 36 puntos bajos.
En la ronda 14 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento por 6 veces y en total nos deben de quedar 42 puntos bajos. En la ronda 15 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos y un aumento por 5 veces y vamos a terminar con 3 puntos bajos. En total nos deben de quedar 48 puntos bajos. Para la ronda 16 vamos a tejer 7 puntos bajos y un aumento por 6 veces y en total nos deben de quedar 54 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la ronda 17 a la 20, 4 rondas de 54 puntos bajos. Aquí ya terminé la ronda 20, ahora vamos a tejer la ronda 21, entonces comenzamos con 22 puntos bajos. Aquí ya estamos en el punto 22, hacemos 2 cadenas. Saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer punto bajo. Aquí vamos a tejer en total 9 puntos bajos, entonces ya llevamos uno, nos faltarían 8. Hacemos 2 cadenas, saltamos un punto y en el siguiente tejemos un punto bajo. Aquí en total vamos a tejer 21 puntos bajos. En la ronda 22 vamos a tejer 22 puntos bajos. Aquí ya llegamos al punto 22, ahora vamos a tejer dentro de las cadenitas. Si logran ver, acá están las 2 cadenitas. En este espacio que nos quedó, vamos a tejer un punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo 9 puntos bajos. Aquí vamos a volver a tejer acá en el espacio que quedó, al tejer las 2 cadenitas, vamos a tejer un punto bajo y vamos a continuar tejiendo 21 puntos bajos. Ahora vamos a tejer de la ronda 23 a la 30, 8 rondas de 54 puntos bajos. Aquí ya llegué a la ronda 30, ahora vamos a colocar los ojitos acá en los espacios que nos quedaron.
y les vamos a poner su segurito. Aquí de por sí solito no me entra bien, entonces lo voy a ajustar con ayuda de unas tijeras. Así nos quedarían los ojitos. Aquí ya les quemé las punticas. Ahora vamos a continuar con la ronda 31. Para esta ronda 31 vamos a tejer 7 puntos bajos y una disminución por 6 veces. En total nos deben de quedar 48 puntos bajos. En la ronda 32 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Y voy a continuar tejiendo 6 puntos bajos y una disminución por 5 veces, terminando con 3 puntos bajos. En total nos deben de quedar 42 puntos bajos. En la ronda 33 vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución por 6 veces y en total nos deben de quedar 36 puntos bajos. Vamos a parar y vamos a empezar a rellenar la cabecita. Aquí ya rellené un poco. Ahora vamos a continuar tejiendo. Entonces en la ronda 34 vamos a comenzar con 2 puntos bajos y una disminución. Y continuamos tejiendo 4 puntos bajos y una disminución por 5 veces y terminamos con 2 puntos bajos. En total nos deben de quedar 30 puntos bajos. En la ronda 35 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución por 6 veces y en total nos deben de quedar 24 puntos bajos. Aquí voy a parar y voy a rellenar un poco más para que me quede más firme la cabecita. Aquí ya rellené un poco más la cabecita, ahora vamos a continuar tejiendo. Entonces, en la ronda 36 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución por 6 veces y en total nos deben de quedar 18 puntos bajos. En la ronda 37 vamos a tejer un punto bajo, una disminución por 6 veces y en total nos deben de quedar 12 puntos bajos.
Aquí vamos a parar y vamos a terminar de rellenar esta parte de la cabecita. Entonces me voy a estar ayudando con estas pincitas para ingresar más fácil el relleno. Si no tienen estas pincitas, pueden hacerlo con unas tijeras delgaditas. Bueno, aquí ya rellené un poco más esta parte. Ahora vamos a tejer la ronda 38 y vamos a hacer un punto bajo y una disminución por 4 veces. En total nos deben de quedar 8 puntos bajos. Listo, aquí vamos a dejar así y vamos a cortar una hebra larguita. Y si desean pueden ponerle un poquito más de relleno antes de empezar a hacer el cierre. Listo, aquí ya tengo enhebrada mi aguja y vamos a empezar a pasar de afuera hacia adentro la agujita y vamos a ir cerrando. Después de que hayamos ajustado bien acá, vamos a tomar un punto de la base y vamos a hacer un nudito. De esta manera. Hago otra pasada acá por la cabecita. Y ahora vamos a salir acá entre la ronda 19 y 20 para hacer la naricita. Entonces voy a ingresar directamente en este punto. Y vamos a contar 1 y 2 puntos bajos y vamos a ingresar. Acá me voy a devolver al mismo punto. Y voy a hacer otra pasada. Ahora vamos a pasar por debajo de estas dos hebritas y vamos a empezar a envolver. Y de esta manera vamos a continuar bordando nuestra naricita. Aquí ya voy a dejar la naricita así y lo que voy a hacer es ingresar por la mitad de este punto y voy a perder en la parte de atrás. Lo siguiente que voy a hacer es hundir los ojitos, entonces voy a ingresar con esta aguja larga, voy a ingresar desde acá arriba y voy a sacar acá en el lateral del ojito. De esta manera. Voy a bajar y acá voy a ingresar en este punto de acá abajo. Y voy a ir directamente al otro lado. Y acá me voy a dirigir a este punto y saco en la cabecita.
Acá voy a jalar y de igual manera acá. Y de esta manera se verían los ojitos hundidos. Recuerden que yo no los hundo tanto, pero eso ya va a depender del gusto de ustedes. Y aquí, para asegurar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a jalar hasta donde quiero que quede hundido mi ojito. Y voy a empezar a hacer pasaditas con esta hebra. Entonces, acá paso por el lado de un punto. Hago lo mismo por acá. Y de esta manera quedaría nuestro primer ojito asegurado. Ahora voy a hacer lo mismo con este ojito. Aquí paso en el mismo lado donde está la otra hebra. Y lo siguiente que voy a hacer es un nudito y voy a esconder estas hebras. De esta manera nos quedaría la cabecita base. Recuerden que el bordado de los ojitos lo podrán ver en los videos de cada personaje que iré subiendo aquí en mi canal. Y eso sería todo por este video. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye.